Gracias, papá, porque haces lo imposible para bendecirme. Te alabo, Dios, te exalto, Dios, porque tú te deleitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Gracias, Dios, gracias. Amén, amén. Nos sentamos, por favor. Muy buenos días. Bueno, la verdad que es un deleite estar juntos en la iglesia. Yo creo que es uno de los mejores inventos de Dios, la iglesia, mejor que la rueda, mejor que el fuego, porque en la iglesia es donde la Biblia dice que cuando nosotros habitamos juntos, en armonía, Él allí derrama bendición desde la cabeza hasta los pies, sobre el grande, sobre el pequeño, sobre el bruto, sobre el inteligente, sobre todos nosotros Él derrama bendición. Por eso yo le agradezco tanto a Dios que nos permita reunirnos de semana en semana y más allá, ¿no? En otros encuentros que tenemos durante la semana, porque ¿qué haríamos nosotros sin iglesia? ¿Qué haríamos nosotros si no pudiéramos reunirnos? Pues nos tocaría seguramente, como les ha pasado a otros cristianos, otros creyentes en muchas latitudes del mundo, donde no han tenido el privilegio de disfrutar de libertad en su país para reunirse. Y les toca reunirse a escondidas, les toca reunirse sin que lo sepan nadie, porque si no los pueden detener, los pueden mandar a la cárcel, incluso los pueden mandar a la muerte. No sería la primera vez, ¿verdad? Pero nosotros creo que en general lo tenemos muy fácil para congregarnos. Disponemos de facilidades de todo tipo, ¿verdad? Normalmente el domingo no se trabaja, tenemos metro, autobuses, tranvía, tenemos coche algunos y es fácil venir a la iglesia. Realmente, si alguien no viene a la iglesia, pues tiene pocas excusas. Por eso yo creo que tenemos que dar gracias a Dios que vivimos en un país y en unas circunstancias que nos permiten reunirnos con frecuencia. Así es que yo te invito a que lo aproveches, a que te reúnas todas las veces que puedas. Primero, porque es un mandamiento del Señor, que la Biblia dice, no dejéis de congregaros. Y segundo, porque cuando tú te reúnes, tienes la oportunidad no solo de recibir, sino también de dar. Tienes la oportunidad de servir, tienes la oportunidad de oír testimonios de otras personas. Y eso va a estimular tu fe, eso va a hacer crecer tu fe y te va a permitir conocer a Dios como Él es realmente. Porque algunos se inventan un Dios a su medida. Algunos pretenden crearse un Dios seleccionando cosas de la Biblia. Entonces, al que no le gusta diezmar, dice, no, pues es que los diezmos, eso es del Antiguo Testamento, ya ahora no hay que diezmar, y entonces yo esa parte la ignoro. Otro que no le gusta perdonar porque es muy orgulloso, dice, no, pero yo sigo adelante, ya eso ya pasó, pero no hace un acto de perdonar. O no toma la decisión de perdonar, entonces eso como que lo ignora, ¿verdad? O otro quizá piensa que es que Dios es muy bueno, porque así lo dice la Biblia, y como es tan bueno, no mandará a nadie al infierno. Y entonces, por los diferentes conceptos, a veces culturales, a veces familiares que hemos tenido, vamos creando una imagen de Dios en nuestro intelecto que no es la verdadera, no es como Dios es. Por eso en la iglesia vamos a tratar de centrarnos solamente en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que nos enseñaron cuando éramos pequeños, no en lo que se vive en nuestro país, no en la cultura de la que venimos, porque no todo lo de nuestra cultura es aceptable delante de Dios. Hay cosas de nuestra cultura que por muy orgullosos que estemos de nuestro país, nosotros las tenemos que desechar, porque si no son santas, pues a Dios no le agradan. Nosotros más bien tenemos que traer la cultura del cielo a nuestras vidas y en la medida en que podamos a nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo o
con nuestros amigos, etcétera, etcétera. O sea que vamos a tratar de conocer exactamente cómo es Dios, cómo piensa Dios. Y te digo algo, no vamos a poder entenderlo todo de Dios. No hay nadie en este mundo que lo pueda entender todo, es imposible. Si pudiéramos entender todo lo de Dios, quiere decir que Dios sería tan pequeño como nosotros, y Dios es infinitamente superior a cualquiera de nosotros. Pero nosotros vamos a entender aquello que Dios quiere que entendamos para cumplir la misión que Él nos ha encomendado a cada uno. Llegará un día cuando todos estemos en la presencia de Dios, ese día entenderemos todas las cosas. Ese día podemos sacar nuestra libreta de dudas y preguntarle a Dios: Señor, ¿y por qué hiciste aquello? Y Señor, ¿y por qué tu amor no tiene límites? Señor, ¿y cómo es posible que tú perdones a un asesino? Señor, y todo lo que tú no entiendas de Dios, aquel día lo vas a entender, porque Dios finalmente abrirá nuestro entendimiento para que podamos comprenderlo todo. Y más bien lo que nosotros necesitamos ahora es como un grupo de cristianos que aparecen en la Biblia, en Hechos capítulo 16. La Biblia los menciona como hombres nobles. Eran los cristianos de la ciudad de Berea. Estos hombres, cuando Pablo llegó allí a predicar el Evangelio, la Biblia destaca de ellos esa cualidad, que eran personas nobles, personas que recibieron el Evangelio con una disposición a creer que eso venía de Dios. Y entonces ellos escucharon el mensaje de Pablo y rápidamente, ¿qué hicieron? Fueron a las Escrituras, fueron al Antiguo Testamento, que era el que leían los judíos de aquella época. Y cuando Pablo les predicó, evidentemente todavía no eran cristianos, eran simplemente judíos, creyentes en Dios, pero que vivían bajo la ley de Moisés. Entonces, todo lo que Pablo les dijo, que el Mesías tenía que sufrir, que el Mesías estaría 3 días muerto, pero resucitaría, que el Mesías sería de la tribu de Judá, que nacería en Belén, y tantas profecías, que nacería de una virgen, tantas profecías que estaban dadas por el Mesías en el Antiguo Testamento. Estos judíos de Berea, ¿qué hicieron? Cogieron sus Biblias, abrieron sus Torás y empezaron a escudriñar, empezaron a ver. Pues tiene razón, nos está diciendo algo que es verdad. Entonces fueron atando cabos y llegaron a una conclusión: Jesús de Nazaret es el Mesías de Israel. Y se convirtieron y se entregaron al Señor. Dice la Biblia que muchos se bautizaron, y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener cada vez que venimos a la palabra de Dios. Que pensemos que la palabra de Dios es de Dios, no es de los hombres. Es palabra que Él ha dicho. Está escrito en los Salmos que ha sido purificada 7 veces. 7 veces la palabra de Dios, cuando Dios ya por fin la pronuncia. O sea, no es cualquier cosa. A veces prestamos demasiada atención al discurso de un político o incluso de un pastor, pero tenemos que prestar la máxima atención a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que hace la obra en cada uno de nosotros. Si tú la recibes con la actitud que tuvieron aquellos hombres de Berea, aquellos oyentes que estaban escuchando a Pablo, la palabra hace la obra por sí sola. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es como una semilla, la palabra tiene poder. Por eso, cuando tú vienes a la iglesia y estás escuchando palabra de Dios, la palabra de Dios está obrando en ti en la medida en que tú la creas como palabra de Dios. Si solo la crees o la recibes como si fuera conocimiento intelectual, pues efectivamente te vas a ir de aquí el domingo siendo un poquito más cabezón, un poquito más intelectual, ¿sí? Y te va a pasar como a los gegants, ¿no? Que van a ser cabezones que se van para los lados, pero no te habrá servido de mucho más. Te servirá para tener a lo mejor discusiones con otros y debates intelectuales, pero no modificará ni transformará tu vida dramáticamente como lo ha hecho en la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Venimos hablando entonces desde la semana pasada de la ley de la autoridad. La semana pasada el título de la predicación era Entendiendo la ley de la autoridad.
Hoy se titula Entendiendo la ley de la autoridad, contraataca, número 2. ¿Sí? El número 2. Y repasando un poco los conceptos básicos que vimos la semana pasada, estuvimos viendo que hay leyes que Dios ha establecido en el universo, leyes físicas, pero también hay leyes espirituales. Y no importa si las conocemos o no, las leyes, como son de Dios y Dios las sustenta, las leyes que Dios ha establecido se cumplen. Veíamos el ejemplo de la ley de la gravedad, que aunque un niño no la conozca, pero si el niño se asoma al balcón se va a caer a la calle y se va a estampanar. De la misma manera, las leyes espirituales también se cumplen porque Dios las sustenta, y veíamos la ley de la autoridad como una de las más importantes leyes, y veíamos la importancia de entender por qué es importante. Y nos centramos en Romanos 13, versículos 1 y 2, que dice: toda persona debe someterse a todas las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Y estuvimos analizando cada una de esas palabras, lo que significa someterse, subordinarse, que en cada lugar donde yo vaya siempre va a haber una autoridad por encima de mí y yo tengo que saber quién es, tengo que buscar esa autoridad y tengo que sujetarme de corazón. Vimos un poquito la diferencia entre obediencia y sometimiento, sujeción. La obediencia es algo externo, la sumisión es algo interno del corazón. Y vimos ejemplos de cómo uno puede estar sujeto a la autoridad pero no obedecerla en algunos casos, pero también vimos cómo uno puede obedecer a la autoridad y sin embargo en el corazón no estar sujeto. De manera que hay una serie de combinaciones posibles ahí que nosotros tenemos que estar muy alerta para guardar nuestro corazón y no caer en problemas de rebeldía. Vimos también qué pasa cuando mi autoridad es injusta o autoritaria y ejerce mal su autoridad contra mí. Y estuvimos estudiando el caso del rey David, que fue perseguido, el caso de David, que todavía no era rey en ese momento, y fue perseguido por el rey Saúl, alguien que en un primer momento amaba y valoraba a David, pero que después, por envidia, por celos, empezó a sentir complejos de inferioridad y se levantó para querer matar a David. Vimos que la reacción de David fue buscar el rostro de Dios, dejar que Dios se encargara de esa autoridad que lo estaba haciendo mal. Él no quiso levantarse contra la autoridad, no quiso rebelarse, porque él sabía lo que años más tarde escribe la carta de Romanos, que el que se rebela contra lo establecido por Dios tiene un castigo. Y él no quería sufrir ningún castigo de Dios, simplemente quería que Dios se encargara de todo ese asunto. Entonces, hoy nos vamos a centrar un poquito más en la rebeldía, porque si hay algo que quiere dañar nuestro concepto de autoridad es la rebeldía que tenemos en nuestro corazón. Yo creo que todos tenemos algo de rebeldía. Cada vez que hablamos de algún tipo de pecado en la Biblia, yo creo que es una buena actitud de parte nuestra pensar que algo de ese pecado yo tengo en mi vida, sea cual sea. Y de hecho yo doy fe que en mi experiencia, cuando yo me he puesto a revisar minuciosamente a la luz del Espíritu Santo cuáles son mis actitudes, he encontrado que prácticamente tengo fallas en todos los pecados posibles. He visto que mi corazón se inclina hacia muchas cosas que no debería. Y me toca entonces humillarme, me toca entonces arrepentirme, me toca reconocer delante de Dios esa realidad para permitir que Dios me perdone, pero para que Dios también me sane y que yo esté más alerta en cuanto a ese asunto. Así es que sería bueno que todos en esta mañana asumamos como punto de partida que algo de rebeldía hay siempre en nuestro corazón. Siempre vamos a tener un impulso de desobediencia dentro de nosotros. La cuestión está entonces en controlar ese impulso, en detectarlo a tiempo,
como quien ve venir una ola y se sale de la playa y se pone a salvo, ¿no? Entonces, la rebeldía tiene unas raíces que son demoníacas. Esto es muy importante que lo anotemos y que lo entendamos, porque la rebeldía no es una gracieta de un niño que decide desobedecer a sus papás. La rebeldía tiene una raíz abiertamente, claramente demoníaca. Y hoy nos vamos a centrar, si la semana pasada vimos el caso de David, hoy nos vamos a centrar en el caso de su hijo, Absalón. Absalón fue uno de los hijos de David, de los muchos hijos que tuvo David. Y él estuvo codiciando el trono de su padre y estuvo buscando la manera de rebelarse contra su padre. Vivió más de 4 años oprimido por un espíritu de rebeldía, hasta que finalmente ese espíritu de rebeldía acabó con la vida de Absalón. Porque siempre hay un castigo para el rebelde que no se arrepiente, para el rebelde que insiste y que quiere llegar hasta el final en su rebeldía. Y es curioso porque Absalón era un hombre que no quería tener una cabeza por encima de él, no quería estar sujeto al rey, que además era su papá, sino que se rebeló y quiso quitarle el trono a su padre. Y él, que no quería tener cabeza, acabó muriendo precisamente por la cabeza. Y puede parecer una casualidad que Absalón muriera colgado de un árbol, enredado por sus pelos en la rama de un árbol, pero no es una casualidad. En la Biblia no hay casualidades, todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser. Y para mí es muy llamativo que este hombre muriera colgado por la cabeza. De hecho, Absalón creo que es un tipo de anticristo. Sabéis que en la Biblia hay figuras, aparecen figuras que son tipologías del mundo espiritual. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor era un tipo también de anticristo, porque quiso aniquilar al pueblo de Israel. Este Absalón era un tipo de anticristo, porque quiso aniquilar al rey de Israel, al rey David. Y de hecho se levantó en contra de él. Pero más allá de eso, vamos a leer lo que dice 2 de Samuel, capítulo 15. Vamos a estar por el libro de Samuel, dando algunos paseos para arriba y para abajo. En el versículo 2 dice así hasta el 6. Cada mañana, escucha lo que hacía Absalón. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era. Y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. O sea, él era como rompehielos, utilizaba esa estrategia, ¿no? ¿Y tú de dónde vienes? Ah, pues yo vengo de la tribu de Benjamín. No, yo vengo de Neftalí. No, yo vengo de otra tribu, de Simeón, de Rubén, de Manasés. Y entonces él ya entablaba un poquito de conversación con ellos. Pero él se ponía a la puerta de la ciudad. Entonces hay que ver quién se pone a la puerta, ¿no? Entonces dice, versículo, cuando la gente, ¿de qué parte era? Versículo 3. Entonces Absalón les decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que lo juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante Absalón, él no lo permitía. En cambio, él lo tomaba de la mano y lo besaba. Imagínate, ¿no? Qué zalamero. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey en busca de justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Pero él estuvo así varios años. Él se ponía a la puerta de la ciudad y él lo que estaba haciendo era empezar a sembrar un rumor en el pueblo de que David no se ocupaba de juzgar los asuntos graves que traía la gente delante del rey. O sea, empezó a desprestigiar al rey, empezó a crear mala fama
del rey. Y como venían de todas las tribus de Israel, ese rumor empezó a extenderse por todo Israel. David es un mal rey, David se ha acomodado en el trono, David no juzga los asuntos importantes que le trae la gente, David tiene descuidado al pueblo, David no merecería ser rey, hay que acabar con David. Ese era el fin último de todo lo que perseguía Absalón. Pero, ¿por qué decimos que la rebeldía tiene una raíz demoníaca? Bueno, también en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 23, dice así, lo voy a leer primero en la Reina Valera: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La Nueva Traducción Viviente dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Si yo viera en este momento a una persona que se pone ahí en la calle con una mesita y una bolita de cristal y te dice: venga aquí que por 10 euros yo le leo el futuro y le leo las manos y yo le voy a adivinar lo que va a ser de su vida y si su negocio va a prosperar y si usted se va a casar. Yo vería eso y diría: uy, esta tipa está llena de demonios, o sea, practicando aquí adivinación y brujería, que creo que todos los cristianos entendemos que es algo que Dios aborrece, porque así lo dice su palabra. Es más, Dios dice que no tengamos nada que ver con ese tipo de prácticas, que las borremos de nuestra vida, y no importa si mi abuelita o mi mamá lo practicaban, nosotros no se nos es permitido, dice la Biblia, y tenemos que desechar todo eso. Pero sin embargo, cuando vemos a alguien rebelde, no pensamos que fuera tan grave como un pecado de hechicería. O sea, podemos imaginarnos a un santero rompiéndole el cuello a una gallina y echando la sangre ahí sobre la foto del cónyuge de alguien para que vuelva sobre el otro y haciendo un trabajito espiritual, y nos parece horrible. Pero vemos a alguien desobediente, a alguien rebelde, y no nos parece tan grave. Seguramente porque vemos tantos ejemplos de rebeldía y de desobediencia alrededor nuestro, se ha popularizado tanto el pecado de la desobediencia y de la rebeldía que ya no nos llama la atención, ya no es algo como, uff, qué problema esto, ¿no? Pero sin embargo, Dios dice en su palabra, y lo quiero volver a leer, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea que las puertas de maldición que se abren cuando yo soy una persona desobediente son tan fuertes como las maldiciones que vienen a nuestra vida por medio del ocultismo, de la hechicería, de la brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice que cuando yo soy rebelde, yo tengo un ídolo. Dice que es como ídolo e idolatría la obstinación, la terquedad. Cuando yo ni siquiera quiero reconocer mi rebeldía y me mantengo en mi posición, el ídolo que se está levantando ahí es mi propio ego. Hay gente que tiene un ídolo fundamental en su vida y es su propio ego. Mi yo, nadie lo toca. No consiento que nadie me diga lo que tengo que hacer. No consiento que nadie me corrija. Yo no tengo que rendir cuentas a nadie. Eso revela una persona que tiene un ídolo muy fuerte en su vida, un ídolo que se ha levantado a raíz de vivir en rebeldía constante, en rebelión constante. Y es el ídolo de su ego. Continuamente se está plegando ante su ego, ante su opinión, ante su parecer, ante su criterio, y no va a aceptar otra cosa. Pero cuando alguien no acepta la autoridad que está por encima de él, lo único que está haciendo es darle derecho. Escucha bien esto: cuando tú no aceptas la autoridad que tienes en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la nación, en la ciudad, cuando tú no aceptas la autoridad delegada por Dios, colocada por Dios por encima de ti, lo único que estás haciendo es quitarte de esa autoridad y darle permiso a Satanás para que coloque un demonio de rebeldía
que gobierne tu vida y que dirija cada uno de tus pasos. Porque nunca vas a dejar de estar bajo una autoridad. Entonces, si yo me rebelo contra la autoridad establecida por Dios en mi vida, y yo empiezo a hablar mal de mi papá, de mi mamá, yo empiezo a hablar mal de mi líder, de mis pastores, yo empiezo a criticar a mi jefe, a mi jefa, y empiezo a verborrear toda clase de ofensas y de murmuraciones, lo único que estoy haciendo es decirle a un demonio de rebeldía: ven, porque ahora yo me sujeto a ti. Y entonces tú me vas a dar ideas para llevar esta rebeldía hasta sus últimas consecuencias. Eso es lo que va a provocar mi falta de sometimiento. Por eso nosotros tenemos que combatir la rebeldía a nivel personal. Yo tengo que identificar. A mí me molesta cuando me dan órdenes, me las tomo mal, no consiento que me corrijan. Me dice el ujier: oye, por favor, deja ese sitio libre que es para alguien que va a venir ahora, y yo le miro como: ¿tú quién eres para decirme a mí dónde me siento? Esas son actitudes rebeldes. O sea, si viene el revisor del metro y te pide el billete, sí, quizás se lo das, porque si no te pone una multa de 100 euros, pero tú estás pensando: este tipo engreído, asqueroso, mugriento, sucio, vete y dúchate. Entonces, todo eso está denotando que yo tengo un corazón rebelde. No estoy bien. Yo estoy dando permiso. Literalmente le estoy diciendo al demonio de rebeldía, al demonio de desobediencia, que empiece a gobernar sobre mi vida y que me dirija en todos mis pasos. Ahora, yo quiero que estudiemos esta mañana qué es lo que hace que la rebeldía pueda prosperar en mi vida. ¿Cuáles son los causantes que provocan que la rebeldía florezca en mi vida? Hay varias situaciones que permiten que yo me vuelva cada vez más rebelde. Y tenemos que analizarlas, porque una de las cosas que aprendemos en la iglesia, en el curso de la sanidad, es que yo tengo que aprender a identificar dónde están las raíces de los pecados que más tarde se dan a luz. O sea, si yo voy a tomar una decisión de desobedecer a una autoridad, el pecado ese no se produce en el momento que desobedezco. Ese pecado viene gestándose desde horas, semanas o meses antes, cuando yo he abierto alguna puerta en alguna actitud de mi vida. Por eso, un cristiano inteligente, y Pablo oraba para que los hijos de Dios seamos inteligentes, pero no a la manera de Harvard o de Oxford, no, para que seamos inteligentes con la sabiduría de Dios. Un cristiano inteligente aprende a identificar cuáles son las rutas del pecado en su vida, para no dejar que el bicho avance, sino que al principio del todo le cortamos las patitas. Y entonces el diablo queda desarmado. Entonces, vamos a ver cuál es ese principio, cuáles son esos principios en el inicio del camino de la rebeldía, que si no los cortamos a tiempo, van a prosperar en nosotros la rebeldía y a veces hasta consecuencias terribles. El primero de ellos, son 4, el primero de ellos es la injusticia. La injusticia. Yo no sé si os habéis fijado, pero hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, todo el mundo se queja de injusticias. Hemos tenido esta semana la manifestación y la huelga del Día de la Mujer, ¿no? Por los derechos de la mujer. O sea, me parece todo tan ficticio, porque es verdad que hay muchas injusticias, es verdad que hay muchas desigualdades y que hay que trabajar en ese sentido, pero luego nadie hace nada. Ni siquiera dentro de nuestro hogar hacemos nada para que esas cosas se resuelvan. Pero la gente se queja por todo. La gente dice: los salarios son injustos, las pensiones son injustas, la atención de los hospitales es injusta, la desigualdad entre hombres y mujeres, eso es injusto, es injusto, es injusto. Todo es injusto, ¿no? A uno que lo meten a la cárcel dice: es injusto. El otro
que piensa que tienen que ir más gente a la cárcel, dice esto también es injusto. Y por todas partes vemos que se genera una bola, un ambiente donde hay mucha injusticia y se nos llena la boca de empezar a exigir justicia. Pero no es lo mejor, de acuerdo a la palabra de Dios, que nosotros podemos hacer, porque muchas veces es la injusticia, que puede ser una injusticia real, un caso cierto de injusticia, pero nunca puede servir de excusa para que nosotros nos rebelemos contra la autoridad. Escúchalo bien, porque si tú eres hijo de Dios, si tú eres discípulo de Cristo, tú has de vivir como vivió Cristo. Y no debes de considerar la opción de que te puedes rebelar solo por el hecho de que estén haciendo una injusticia contigo o con alguien a tu alrededor. No debes de considerar eso. Segunda de Samuel 13. Vamos a ir allí. Segunda de Samuel 13. Además, lo peligroso que estamos viviendo en este tiempo, y lo vemos, yo lo veo tan claro, que cada vez que una generación en una nación vive desobedeciendo, excusándose en la injusticia de los gobernantes, la siguiente generación viene con más fuerza para hacer eso. O sea, ahora ya el movimiento Ocupa, por ejemplo, en esta ciudad es imparable. O sea, las autoridades no saben qué hacer. Hoy en día, antes ocupaban pisos que llevaban años vacíos o edificios que llevaban años vacíos y abandonados. Ahora alguien sale a comprar y en media hora le pueden invadir el piso. ¿Ya? Porque quisieron, porque esos tipos dicen es injusto que nosotros no tengamos para comprarnos una vivienda, es injusto que no haya salarios dignos, es injusto que los bancos cobren tantos intereses, es injusto, y entonces yo me creo con el derecho de desobedecer. ¿Qué pasará con los hijos de esos? ¿Qué pasará con los hijos de esos dentro de 20, de 30 años? Pues imagínate lo que pasará. Cualquier cosa. Ya robarán, harán lo que haga falta porque a ellos les parece que tienen el derecho de hacerlo. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, no lo vamos a leer, pero ahí nos cuenta la historia de algo terrible que pasó con los hijos del rey David. David tenía como hijo a Absalón y a Tamar, hijos de la misma madre, y por otro lado, David había tenido con otra mujer otro hijo que se llamaba Amnón. Y este Amnón era medio hermano entonces de Tamar. Y un día la forzó sexualmente, la violó. Y ella pues quedó deshonrada como mujer. Eso es algo que en el Antiguo Testamento, pues imagínate si hoy eso es una vileza, en el Antiguo Testamento era muchísimo más grave de considerar. Y aquí la cuestión está en que el rey David parece que lo único que hizo ante tal situación, cuando él se enteró de lo que había pasado, fue simplemente enfadarse mucho. Me imagino que daría algún portazo y algún grito y poco más. Pero no disciplinó a nadie, no castigó a nadie. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Absalón, el hermano completo de Tamar, pues él dijo, esto es injusto. Mi padre, que además es el rey de Israel, no está haciendo nada para corregir esto. Eso fue lo que le motivó a Absalón a ir a la puerta de la ciudad y decirle a la gente, ¿tú vienes a que el rey juzgue tu caso? No te va a atender, él no juzga, él está en otros asuntos, él no le interesa tu problema, y empezó a crear toda esa fama al rey David. Entonces, vemos como un conflicto dentro del hogar, en este caso un conflicto entre hermanos, provoca una injusticia. Y es una injusticia real. David debió haber hecho algo más en ese asunto. David debió haber disciplinado a su hijo Amnón. Debió haber puesto algún tipo de castigo a su hijo y no lo hizo. Y Absalón lo vio como una injusticia. ¿Cuántas veces nosotros en el hogar vamos a experimentar situaciones parecidas? Mi papá le tenía que haber regañado
a mi hermano y no lo hizo. No, solo me cascaron a mí, pero a él no le hicieron nada. A mí me han castigado sin salir, al otro no le han dicho nada. Y empezamos a experimentar injusticia. También en la iglesia podemos experimentar injusticia. Podemos experimentar que el líder o el pastor no me está tratando como debería tratarme o como veo que trata a otras personas. Insisto, pueden ser casos reales o casos que no son reales, pero yo los percibo como injusticia y me afectan. El caso es que estoy experimentando que se me está tratando injustamente. Por eso, el otro día veíamos que los que están en autoridad son los que tienen que hacer algo al respecto, son los que tienen que ejercer la autoridad. Los papás en el hogar, los profesores en las aulas, los jueces en los juzgados, el policía en la calle, el pastor en la iglesia. ¿Sí? Cada uno hemos sido delegados por Dios para ejercer, para hacer la función de la autoridad en el ámbito que nos corresponde. Y cuando no lo hacemos, empieza a corromperse el ambiente. ¿Os acordáis que lo veíamos la semana pasada? Entonces, si el ambiente se empieza a corromper, va a aparecer violencia, va a aparecer inestabilidad, van a aparecer un montón de consecuencias. Alguien va a tomar la justicia por su mano. Y eso fue exactamente lo que hizo Absalón. Absalón organizó una comida familiar y llamó a todos sus hermanos, a sus medio hermanos, a todo el mundo, y mandó matar a Amnón. Se salió con la suya, por decirlo así. Pero claro, a raíz de eso, él pensó que había hecho justicia. Él pensó que de esa manera se hacía justicia. Pero eso empezó a provocar que Absalón tuviera que estar lejos de su familia. Él se tuvo que ir, se tuvo que alejar del rey David y de toda su casa. Ahora, ¿qué debía haber hecho Absalón frente a una injusticia como la que él estaba experimentando en su vida? Bueno, hay una herramienta que es un arma espiritual que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos muchas armas espirituales que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la oración, Dios nos ha dado el ayuno, Dios nos ha dado la palabra profética, Dios nos ha dado muchas armas espirituales, pero hay una que a veces no la vemos como un arma espiritual, solo la vemos como un remedio para casos de apuro, y es el perdón. El perdón es un arma espiritual, porque ¿sabes qué va a hacer el perdón? El perdón le corta las patitas a la injusticia para que no desemboque en un pecado de rebeldía. Entonces, Absalón lo que tenía que haber hecho era haber echado su rostro a tierra, haber orado y clamado a Dios: Padre, siento que me han tratado mal, arregla tú esta situación, líbrame de todo este rencor que yo siento aquí, de estas ganas de venganza, y haber dejado todas esas cargas en la presencia de Dios. Y Dios habría hecho algo. Dios habría hecho algo. Para empezar, Absalón no hubiera ido tan lejos en sus devaneos con la rebeldía. O sea, él llegó a asesinar a una persona, él se tuvo que ir lejos de su familia, él estuvo como exiliado mucho tiempo. Dice en Lucas 23:34 que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús, cuando estaba siendo crucificado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo. Están matando al Hijo de Dios, están matando a un justo. Pero Jesús dijo: Padre, perdónalos. Esteban, cuando estaba muriendo apedreado por predicar el evangelio, dijo exactamente lo mismo: Padre, perdónalos, perdónalos. No le tomes en cuenta esta injusticia que están haciendo, matándome solamente por predicar a Cristo. No había robado a nadie, no había asesinado a nadie, no había hecho nada malo. Era una injusticia. Pero qué arma tan poderosa es el perdón.
De hecho, es una de las leyes espirituales que también debemos de conocer cómo funcionan. No hay herida en tu vida que no pueda ser sanada. Y todas las heridas se van a sanar empezando por hacer procesos de perdón. Y cuando digo procesos de perdón, digo bien, porque perdonar no es algo que yo hago aquí con una oracioncita, en un momento en mi devocional, y digo, ay Señor, perdono a mi papá o perdono a quien sea, mi jefe, porque me ha tratado injustamente, porque me gritó en el trabajo. No es una oracioncita que yo hago en un momento, es un proceso. Porque el primer día que yo perdono a esa autoridad, no va a desaparecer el malestar de mi corazón. Yo voy a salir de mi habitación y voy a ir al trabajo y voy a ir caminando por la calle y van a venir a mí pensamientos. Es que lo que me hizo, cómo me duele, es que no lo tenía que haber hecho. Es que, ¿por qué se lo he permitido? Es que yo, si le veo, le reviento la cara. Y voy a ir ahí como enardecido, pero en ese momento que otra vez el resentimiento quiere ocupar el lugar del perdón, yo tengo que volver a perdonar. Y así cada vez, en todo ese proceso, hasta que el sentimiento ha menguado tanto que ya ni lo percibo. Ya puedo recordar aquel episodio sin que yo me ponga de mala leche, sin que yo me ponga lleno de ira. Ya puedo mirar al pasado y decir, uy, lo que me hizo aquella persona, pero ¿sabes qué, Señor? Ya no me afecta, ya no me cambia el humor, ya no me pongo mal cuando me acuerdo de aquello. Por eso es un proceso, no es una oración que hago un día, porque ahí es donde algunos pretenden que la sanidad sea inmediata. La sanidad es inmediata porque tú pides a Dios que te ayude con eso y para Dios todo ese resentimiento que sentías, también Dios te lo perdona a ti, es inmediato. Pero el sentimiento es algo que nosotros vamos a tener que soportar en nuestras vidas hasta que desaparezca. Y lo hacemos por fe seguimos perdonando. Y si me levanto al día siguiente y todavía me duele, vuelvo a perdonar. ¿Y así hasta cuándo? Hasta que no duela, hasta que ya consiga que puedo vivir recordando aquello sin que me duela. Eso es lo que tenía que haber hecho Absalón. En vez de pasar años planificando cómo levantarse contra su padre, cómo matar a su medio hermano, cómo hacer su propia justicia, en vez de pasar años haciendo todo eso, y el resultado de Absalón fue la muerte. No le sirvió para nada. En vez de eso, él tenía que haber dicho, voy a perdonar, voy a perdonar. Eso fue lo que había hecho David cuando Saúl le oprimía. Eso fue lo que hizo David. De hecho, David, cuando subió al trono, no dijo, aquí tengo que aniquilar a todos los descendientes de Saúl para que no me den un golpe de estado. Él no tenía resentimiento, él había perdonado. Él solamente iba delante de Dios. Dios, tú sabes que yo no he hecho nada para merecer este trato de Saúl. Dios, ¿cuándo me vas a librar de este que me oprime y que quiere mi muerte? Dios, tú ves mi causa, tú sabes que he sido íntegro. Uno de los salmos que escribió el rey David decía eso, ¿quién habitará en el monte del Señor? ¿Quién estará en tu presencia? El limpio de manos, el de corazón puro, el íntegro de corazón, ¿sí? Y él vivía de esa manera porque él era íntegro delante de Dios. Él decía, Señor, me apetece matar a Saúl, pero no lo voy a hacer porque es tu ungido. Encárgate tú, Señor. Líbrame no solo de Saúl, líbrame del espíritu de rebeldía, del espíritu de resentimiento, de este espíritu que en base a la injusticia me quiere atormentar. Hay una ley, otra de las leyes que están en la Biblia es la ley del amor. Y la Biblia dice en Proverbios 10:12, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las faltas. Y si no tienes esa clase de amor, pues bienvenido al club, porque ninguno la tenemos. Esa clase de amor solo puede venir del corazón de Dios y puede ser derramada en nuestros corazones para que nosotros amemos como Dios ama. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, amaos unos a otros como yo os he amado.
Yo os he cubierto todas las faltas. Yo he dejado de considerar vuestros errores. No me importa que me hayáis traicionado, que el día que me crucificaron todos salisteis corriendo. No me importa. Todo eso ha sido cubierto por el amor sobrenatural de Dios. Imagínate lo que sintió Jesús cuando le vienen a apresar en el huerto de los Olivos aquella noche. Él había estado cenando con sus discípulos, habían comido cordero, habían tomado su copita de vino, habían brindado juntos, habían estado en comunión, en hermandad, y lo van a detener y salen todos corriendo. ¿Qué pensaría Jesús en ese momento? Ay, Señor, estos discípulos tan cobardes. Yo con todo lo que les he enseñado, con todo lo que les he invertido estos 3 años, mi tiempo, me han visto, les he dejado estar a mi lado y salen corriendo. Qué injusticia, ¿verdad? Pero el Señor Jesús aplicaba la ley del amor hasta con el soldado que le clavaba la lanza, hasta con aquel que le estaba dando un puñetazo, hasta con el que le clavó la corona de espinas. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros cuando experimentemos una injusticia? ¿Vamos a ser un Absalón? ¿Vamos a ser un primer Adán? ¿Un hombre de la vieja naturaleza? ¿Vamos a reaccionar como vemos en los modelos de la sociedad? No, es que todo el mundo se queja, todo el mundo exige cosas porque hay mucha injusticia, pero nosotros no somos llamados a vivir así. Nosotros somos llamados a cubrir las faltas. Ay, pero Carlos, ¿cómo voy a cubrir la falta y lo voy a dejar pasar? No, no lo dejas pasar, dejas que Dios se encargue. Y Dios sabe cómo encargarse de las injusticias. Pero si tú te encargas de la injusticia, lo vas a hacer con ira. Y dice la Biblia que la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. Tú sabes que uno de los ejemplos que yo he tomado de mis pastores es que cuando ellos han sido criticados por alguien en la iglesia, yo les he oído decir, y hasta el día de hoy yo procuro ponerlo en práctica también: mi venganza, Señor, es que ellos se conviertan a ti. Bonito, ¿verdad? Parece como raro, pero piénsalo bien. Señor, mi venganza no es que les caiga un rayo, no es que se caigan en una zanja y se partan las 2 piernas, no es que se maten con el coche, no. Mi venganza, Señor, es que se conviertan a ti. ¿Eso es venganza? Pues en verdad no lo es, ¿verdad? Es una forma de hablar. Es como decir: Señor, ¿sabes qué? Aplaca todo esto que yo siento, porque si un día los veo postrados ante ti, se me habrá olvidado todo el mal que me han hecho, porque me alegraré de ver un corazón nuevo escrito en el reino de los cielos. Me alegraré de ver una persona más que ha sido añadida al cuerpo del Señor. Segundo causante que vemos esta mañana es la amargura. La amargura es el siguiente nivel que viene después del resentimiento. O sea, cuando yo no perdono una injusticia y no hago ese proceso de perdón, ya no solo voy a estar experimentando injusticia, ahora además va a aparecer asociado a ese demonio, va a aparecer uno de amargura. La amargura es tan peligrosa que me hace creer que yo ya no he sido salvado por la gracia de Jesús. Y entonces me voy a empezar a esforzar en mis propias obras, quizá para balancear todo lo que estoy planeando de malo en mi corazón. Entonces, como Absalón no cuidó esta parte de perdonar a Amnón en primer lugar, pero también a su padre David por no haber corregido convenientemente, entonces él buscó su propia venganza y allí apareció la amargura. Mira, algunas personas dicen que nuestra vida es 10% lo que me ocurre, 90% qué hago yo con lo que me ocurre. 10% es lo que me pasa, ¿sí? Me insultaron,
me conseguí un mejor trabajo, me casé, tuve un hijo, invertí por aquí, me compré un negocio, me hice una casa, lo que me pasa en la vida. Pero 90% es cómo yo reacciono frente a las cosas que me pasan. O sea, me pusieron una multa por ir a más velocidad en el coche, pues bueno, eso es lo que me pasó, pero eso es solo un 10%. El 90% es cómo reacciono yo frente a eso. No, es que este mozo de escuadra es un desgraciado, ¿quién le habrá dado a este la placa? ¿Dónde se la ha conseguido? ¿Y cómo le sacan el dinero a los ciudadanos? Sí, pero ¿y por qué yo reacciono así? Entonces, si yo reacciono de otra manera y digo, ¿sabes qué, Señor? Esto me pasa por bruto. Ayúdame a ser más sensato. Ayúdame a fijarme más en las señales. Ayúdame, Señor, a no vivir como me dé la gana, porque las normas están puestas para protegerme. Si yo reacciono bien, esa multa no me va a doler tanto como si reacciono mal, porque si reacciono mal me voy a estar acordando de la cara del tipo ese durante 3 años. Y me voy a acordar de su madre, de su abuela y de su tía. Y no voy a descansar, aunque pague la multa, aunque la recurra. Cada vez que venga la respuesta del ayuntamiento, otra vez voy a arder allí contra ese tipo. 10% es lo que te pasa. 90% es cómo reaccionas frente a lo que te pasa. O sea que más bien, como ese 10% de lo que me pasa no lo podemos controlar, porque las cosas pasan y a todos nos vamos a ver en situaciones complicadas, algunas buenas, algunas malas. Vigila más bien el 90%, que eso es lo que va a determinar cómo enfrentas las cosas. Si cargas tiempo con una herida de resentimiento, la verdad que es solamente por una razón, es porque tú quieres cargar con ella. Porque Dios más bien nos aconseja lo contrario, que nosotros le dejemos nuestras cargas a Él y le dejemos nuestras heridas a Él. Él dice que murió por nuestras heridas y por nuestras rebeliones. Imagínate. Esto es como si alguien que va caminando por la calle tranquilamente y aquí hay unas obras y pasa uno por aquí corriendo, ¡pum!, y le empuja y se cae ahí al hoyo que estaban trabajando el día anterior los obreros. ¿Sí? Entonces él está ahí y se ha roto la pierna y no puede salir y pasa alguien y le dice, oye, ven, que te ayudo a salir, ahora te tiro una cuerda. Y dice, no, busca al tipo que me empujó. No, hombre, pero vamos a sacarte de ahí, que ahí estás mal y te llevamos al hospital. No, quiero que me explique por qué me ha empujado. No sería lógico, ¿verdad? Sería un poco torpe por su parte. Y muchas veces nosotros estamos así en la vida. Primero exigimos entender, que se nos den explicaciones. ¿Por qué me han tratado así? Pero pocas veces hacemos caso de que si yo perdono, me voy a ver liberado de todo ese malestar. Esa página va a pasar rápido. Pero muchas veces somos nosotros los que nos quedamos atascados en un fracaso del pasado. Muchas veces por no perdonar hay gente que no se atreve a volver a casarse, hay gente que no se atreve a invertir otra vez en un negocio porque alguien le falló, alguien le traicionó. Hay gente que no abre su corazón, hay gente que no coge el teléfono o no coge una hoja de papel y un bolígrafo para escribir una carta y reconciliarse o hacer una llamada para reconciliarse con una persona. Y entonces viven años anclados en aquella herida. Y lo peor es que el tiempo no cura esas heridas. El tiempo las empeora. Y a medida que nosotros vamos edificando nuestra vida, creemos que aquello ya quedó allí enterrado, pero como aquello está en los cimientos de mi vida, un día va a hacer que todo el edificio se tambalee. Por eso, una de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia, cuando alguien viene nuevo, después de hacer el conéctate, es pasarlo por el curso de la sanidad. Porque allí nosotros empezamos a liberarnos de todas esas trampas que tenemos en los cimientos de nuestra vida, que quizá pasaron hace años. Son heridas, son fracasos, son decepciones, son ataduras, son pecados,
son cosas que ni siquiera se las hemos contado a nadie, pero que llegó el tiempo de contárselas a Dios para que dejen de estar amenazando nuestro edificio. Y llámese al edificio todo lo que tú haces en la vida, tu hogar, tu matrimonio, tus finanzas, el llamado que Dios te ha hecho para servirle a Él. Sí, yo he visto gente empezar a servir en la iglesia, pero por no haber hecho los procesos de sanidad que incluyen el perdón necesariamente, pues en un momento dado dejar todo tirado. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser si fulanito amaba al Señor? Si yo lo vi servir apasionadamente. Lo que le pasó a fulanito no le pasó el día que dejó todo tirado, le pasó hace muchos años, pero no se atrevió a ser valiente y a confesar todas esas cosas delante de Dios. No se atrevió a dejar sus cargas. Prefirió no tener que recordarlas para no experimentar el dolor de recordarlas. Y recordar a veces nos va a traer dolor, pero va a ser un dolor bueno, va a ser un dolor para sanidad. Esto es como aquel que se le sale el hombro, ¡crack! Y dice, no, que no me lo metan porque duele mucho, y va por la calle así todo el día. Dice, no, hombre, deja que te lo coloquen, que te va a doler un momento, pero ya queda en su sitio. Pues no, nos vamos atrofiando y nos vamos acomodando a aquello para que no me duela. Hay sanidad en el Señor y es lo que nosotros tenemos que hacer, dejar nuestras cargas de injusticia delante del Señor. ¿Cuántas amistades se han roto por no perdonar? Y por no perdonar a tiempo. Y luego cuando pasa el tiempo es más difícil aún. Familias divididas por lo mismo. ¿Sí? La Biblia dice que el justo murió por los injustos, en 1 de Pedro 3:18. Y cuando yo estoy diciéndole a Dios, Señor, no le tomes en cuenta esta injusticia que me ha hecho esta persona, yo estoy diciendo, Señor, me coloco bajo tu autoridad. Y si no lo hago, le estoy diciendo al diablo, al espíritu de rebeldía y de amargura, me coloco bajo tu autoridad. ¿Debajo de quién quieres estar? ¿Debajo de quién prefieres estar? ¿Quién crees que te va a tratar mejor? Evidentemente Dios. Cuando yo perdono, cuando yo hago esos procesos de perdón, yo le estoy diciendo, Dios, tú eres debajo de quien yo quiero estar. Tú eres a quien yo me quiero sujetar. Y aunque me duela, voy a confiar en que tú vas a mitigar ese dolor y tú lo vas a embalsamar, lo vas a cuidar de manera que no me duela. Tercera causa para que la rebeldía brote es la falta de paz. La falta de paz. En 2 Samuel 14:28. Es impresionante porque Absalón duró años después de haber sufrido esa injusticia. Y en esos años él hizo muchas cosas. Él se fue lejos, él volvió. Pero cuando él volvió a Jerusalén, dice la Biblia que estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén sin ir a ver a su padre. ¿Te imaginas eso? Es que estamos hablando que Jerusalén no es como la Jerusalén que conocemos hoy. Que no es que sea una ciudad muy grande, pero bueno, ya ha crecido. Es que en aquel tiempo Jerusalén era una aldeíta. Jerusalén era como el pueblito que hay allí al lado del redil, poco más. Tú imagínate estar en el mismo pueblito, pero no ir a ver a tu papá que vive allí, 3 casas más allá, 2 calles más allá. 2 años evitándole. Yo me imagino que él salía a la puerta, a ver si no pasa el rey por aquí con su corte, ahora salgo yo a comprar el pan, ¿sí? Que no me vea. Era porque todavía no tenía una paz completa en lo que había pasado. ¿Sí? Había vuelto, estaba más cerca, pero no era completo. Y precisamente Jerusalén, el nombre de Jerusalén es ciudad de paz. Eso es lo que significa Jerusalén. Entonces hay gente que, y esto es muy fuerte, hay gente que viene a la iglesia y no se puede conectar 100% con Dios porque en su corazón todavía no hay una paz completa. Hay asuntos pendientes, hay heridas,
abiertas todavía. Y entonces, aunque quieren y aman a Dios, encuentran como que todavía no oigo la voz de Dios, no siento esa pasión que sienten otros, no encuentro todo lo que quisiera encontrar en el Señor, todavía no experimento como otros cuentan que Dios les ha satisfecho completamente. Sí, siento algo de Dios, pero estoy cerca de Dios, pero todavía no le veo. Y muchas veces es porque nos ocurre como Absalón. No hemos cerrado las heridas y entonces los cielos están cerrados. Heridas abiertas de resentimiento, cielos cerrados. Heridas cerradas, cielos abiertos. Yo te recomendaría que hagas una lista. Haz una lista hoy cuando llegues a tu casa. O a lo mejor no necesitas esperar tanto tiempo porque los tienes aquí bien, tienes ahí tu lista negra, ¿sí? Y los tienes con una X bien tachaditos, algunos. Entonces yo te recomiendo que cojas esa lista y aunque te cueste lágrimas, aunque te cueste verbalizarlo, yo te recomiendo que cojas esa lista de gente que te ha tratado injustamente a lo largo de la vida. No importa si fue hace muchos años o fue antes de ayer. No importa. Que tú cojas esa lista y en una oración de fe comiences ese proceso de perdón y los pongas delante de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Perdono a mi papá que se fue del hogar y no estuvo conmigo. ¿Sabes qué, Señor? Perdono a mi esposo que adulteró con otra mujer y me dejó por otra. ¿Sabes qué, Señor? Perdono a mis hijos que me han ofendido y me han criticado. ¿Sabes qué, Señor? Perdono a quien sea. Y no vas a tener que buscar muy lejos de ti. Busca cerca de ti. Parientes cercanos, papá, mamá, hijos, esposo, esposa, tu líder, tu pastor, tus primitos, tus amigos más cercanos. Busca en ese círculo cercano, tu novia, tu novio, porque ahí es donde vas a encontrar las heridas más dolorosas. Dice Hebreos 12:14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. O sea, si yo conservo esa amargura dentro de mí, es que no voy a poder ver al Señor en toda la dimensión que Dios quiere que le vea. Porque es que Dios, cuando Dios viene a la vida de una persona, Dios quiere sanarlo todo. Dios quiere reinar absolutamente en todo lo que somos, para que todo lo que somos sea prosperado y sea levantado en Él. Pero si yo mantengo esa falta de paz por no perdonar, yo no voy a poder ver a Dios en toda su dimensión en mi vida. Habrá áreas de mi vida donde vea que estoy completamente atascado y no salgo de ahí. Y puedo hacer el curso de la sanidad, pero si el día que me toca perdonar a alguien yo no lo hago y no empiezo ese proceso de perdón, o lo hago un día, 2 días, pero al tercer día digo, yo no puedo con esto, prefiero odiar, entonces los cielos se cierran para mí. Por eso, queridos hijos de Dios, queridas hijas de Dios, usemos el perdón como un arma que desactiva totalmente cualquier intento de rebeldía de instalarse en nuestras vidas. La última causa son las amistades con personas malvadas. ¿Y qué son las personas malvadas? Porque si yo digo la palabra malvado y alguno piensa en Aníbal Lecter ahí con su máscara, que quiere comerse a alguien y sacarle a bocados la carne. No, eso ya es locura, eso es... Un malvado, de acuerdo a la palabra de Dios, es alguien que no tiene temor de Dios. Un malvado es alguien que presume de pecar, que no considera que Dios lo ve todo, que Dios existe. ¿Sí? Esos son, cuando tú leas en la Biblia la palabra malvado o la palabra malos,
Los malos, Dios los aborrece. Pero ¿cómo puede ser si Dios ama a todas las personas? Claro. Pero aquel que decide ignorar a Dios y sus leyes, aquel que decide ignorar la llamada al arrepentimiento que Dios hace, a ese Dios lo considera un malvado, un perverso. Y a veces nosotros estamos en asociación, estamos con amistades que no tienen ningún tipo de temor de Dios y justamente son con ellos con los que más abrimos nuestro corazón. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos van a decir cualquier barbaridad. Y eso fue lo que le ocurrió precisamente a Absalón. En 2 de Samuel, capítulo 15, también nos cuenta que él se fue a Hebrón. Cuando huyó, después de haber matado a su hermano, él se fue a Hebrón. Y en Hebrón también nos cuenta el Antiguo Testamento que allí había descendientes de los gigantes, de la raza de los gigantes. Y me imagino lo que pasó allí. Hebrón, Absalón llegó hasta allí y empezaría a contar, no, pues he matado a mi hermano porque mi padre no hacía nada y entonces yo tuve que tomar la justicia por mi mano. Y me puedo imaginar a aquellos hombres que le escucharon, pues has hecho muy bien, ¿sabes qué? Y ahora si quieres nosotros te ayudamos y vamos contra tu padre y le hacemos un golpe de estado y ya le quitas del trono y aquí ya tú tomas el poder y etcétera, etcétera, etcétera. Y se añadió a ese sentimiento de injusticia, a esa amargura y a esa falta de perdón, el consejo de los malos. Dice el Salmo 1, el primero de los salmos de la Biblia, dice, bienaventurado aquella persona que no anduvo, que no buscó y que no siguió el consejo de los malos. Pero no pienses que el malo es el que está allí enredado, planificando un asesinato o robar un banco, o que el malo es el que mata a sus padres. Porque el que mata a sus padres, si se arrepiente, Dios lo va a perdonar y le vas a ver en el cielo. Y hemos visto el testimonio de una persona que hace años mató a sus padres y salió en la tele hace un par de meses o 3. Y él cuenta cómo, estando en la cárcel, recibió una carta de otro asesino, de otra cárcel diferente. Y en esa carta aquel asesino le dijo, ¿sabes qué? Lo único que te va a ayudar a salir de la situación en la que estás es que te acerques a Dios. Y te voy a dar el teléfono de un pastor en no sé dónde. Porque, claro, aquel asesino sabía que el problema no era estar en la cárcel. El problema era cargar toda la vida con eso a sus espaldas. He matado a mis padres. O sea, ese tipo podría salir de la cárcel a los 20, a los 25 años, cuando sea. Pero la cárcel la seguiría llevando en su alma. Qué culpa tan terrible, qué horror tener que vivir con eso. Y aquel que se había hecho cristiano le dice, ¿sabes qué? Te recomiendo que hables con tal pastor. Y así lo hizo. Y aquel pastor empezó a visitarlo en la cárcel. Y este joven entregó su vida al Señor. Y hoy en día ya ha salido de la cárcel, está casado, se casó, tiene una hija. Y él ha podido contar delante de las cámaras cómo vivió y qué pasó por su mente el día que asesinó a sus padres. Cómo fue todo un proceso de corrupción que empezó años atrás, hasta que dio a luz ese crimen. Pero también cuenta cómo ahora puede vivir mirando ese pasado sin estar atormentado, porque sabe que lo más importante ya lo tiene, y es que Dios le ha perdonado. Dios puede perdonar, pero por favor no sigas el consejo de los malos. No abras tu corazón con cualquier persona. Cuando tú sientas que algo injusto te está pasando, busca a alguien maduro, busca a alguien en la fe, con cimientos sólidos, alguien que te va a dar un buen consejo.
no alguien que te va a alimentar la rebeldía y los impulsos rebeldes. Busca a alguien que te va a asesorar correctamente conforme a la palabra de Dios. Hay otro caso en la Biblia, que es el caso de Judas Iscariote. Judas pensó que cuando aquella mujer estaba derramando el frasco de perfume carísimo sobre Jesús, él pensó, esto es injusto. ¿Cómo se va a gastar ese dinero de esa manera cuando podríamos alimentar a tanta gente pobre con lo que vale ese perfume? Y él sintió que era injusto, pero no era real. Porque ¿sabes qué? Jesús le dijo, esta mujer ha hecho una obra buena. Por lo tanto, no era injusto. A él le pareció injusto porque era codicioso. Porque él sabía que teniendo más dinerito en la bolsa que manejaban los 12 apóstoles, él podía robar más, porque era lo que hacía, robaba. Él cogía dinero de allí y no era fiel al encargo que se le había hecho de custodiar las ofrendas que recibían. Y entonces él buscó a los fariseos, los malos. ¿Y sabes por qué podemos decir que los fariseos eran malos? Eran malvados. Eran malvados porque no querían reconocer su necesidad de Cristo. Por eso eran malvados. ¿Y qué le dijeron los fariseos? Que vienes a entregarnos a Jesús por dinero. Venga, vamos a hacer un acuerdo. Perfecto. O sea, le alimentaron más todavía su rebeldía contra Jesús. Y la Biblia dice que Judas recibió un nombre, hijo de perdición. A Judas no lo vas a ver en el reino de los cielos. No lo vas a ver. La Biblia dice, más le valdría no haber nacido. Más le valdría no haber nacido. Porque los no nacidos van al cielo. Yo quiero que tú pienses entonces, ¿en quién te apoyas cuando tú sientes que se te ha tratado mal? ¿A quién buscas? ¿A quién acudes? ¿Vas ahí al bar con los amigos a tomar una copa y a que te inflen la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Dónde buscas tu apoyo? ¿En quién buscas consejo? ¿Acudes a la palabra? ¿Acudes a los psicólogos? ¿A quién acudes? Quiero que entiendas, por favor, que todos aquellos que no tienen temor de Dios no son un buen apoyo para tu vida. Y en esto quiero ser muy contundente. No son un buen apoyo para tu vida. No busques el consejo de esas personas. No te van a aconsejar bien. Van a hacer que tu deseo de rebelarte se incremente. O quizá que lo combatas de una manera ineficaz. No vas a tener éxito. No vas a tener éxito. Vamos a ponernos en pie entonces y vamos a orar. Pero quiero terminar con otro pensamiento diferente. A mí me gusta terminar afirmando lo que destaca la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que si yo aprendo a honrar a mis autoridades, entonces yo voy a recibir de mis autoridades lo que ellos tienen que darme. Piensa en esto, por favor, porque es supremamente importante. De la misma manera que si yo me rebelo contra mi autoridad y me salgo, me voy a colocar bajo una autoridad demoníaca. Cuando yo honro a mis autoridades, me sujeto a ellos, aunque lo hagan mal. Si yo me sujeto a ellos, y no solo me sujeto, si voy un paso más allá, los honro. Honrar quiere decir cuidar, hablar bien de ellos. Honrar quiere decir tratarlos bien. Si yo los honro, yo voy a recibir aquello que ellos tenían que proporcionar a mi vida. Si es un juez, me tratará justamente. Si es un profesor, me calificará como me tiene que calificar. Si es lo que sea. Si es un profeta, Dios hablará palabra profética a través del profeta para tu vida. Si es
un pastor. El pastor te bendecirá como Dios había pensado bendecirte, o te pastoreará. Pero si yo no honro a la autoridad, no puedo recibir esa asignación, no puedo recibir. El Señor Jesús, cuando fue a su pueblo, a Nazaret, donde se crió, la Biblia dice que Él no pudo hacer nada más que unos poquitos milagros en aquel lugar, porque allí le empezaron a decir: este es el hijo del carpintero, este es el hijo de aquella mujer que se quedó embarazada antes de casarse. ¿Este quién es? ¿Este es el Mesías? ¿Este nos va a sanar las enfermedades? Pero si este le conocemos todos, si se ha criado, si es de nuestro barrio. En lugar de honrarle y de valorarlo, empezaron a hablar mal de él. Casi no pudo hacer milagros allí. Pero allí donde Jesús iba y le honraban como Mesías, como Hijo de Dios, era imparable. Dice la Biblia que en muchos lugares Él sanó a todos. En Nazaret dice que solo unos pocos milagros. Y la diferencia estuvo en la honra a la autoridad. La honra, el reconocimiento a la autoridad. Así es que yo quiero que terminemos esta mañana haciendo un acto de fe, que consiste en que tú le des gracias a Dios por cada autoridad que está sobre tu vida. Tus papás, en primera instancia, si ya no están, pues porque estuvieron. En tu trabajo, si eres estudiante, en tu colegio, en tu universidad, en tu instituto, en la iglesia, en tu trabajo, tu jefe. Piensa por un momento en esas autoridades que están sobre tu vida. Y yo quiero invitarte a que hagas un acto de fe, creyendo en la palabra de Dios, que tú le des gracias a Dios, porque esas autoridades han sido colocadas allí por Dios para bendecirte, para bendecirte. Hónralas, hónralas, y esas autoridades te van a dar lo que Dios tiene por medio de ellas, de esas autoridades, para darte a ti. Hónralas porque Dios las puso allí y Dios no se equivoca. Dios hace las cosas perfectas. Así es que, Padre, en esta mañana yo personalmente te doy gracias por mi papá y por mi mamá, Señor. No considero ahora, Señor, los aciertos y los errores que tuvieron. Yo considero que tú los pusiste sobre mi vida, Señor, y no voy a discutir eso que tú has hecho, Dios. Te doy gracias también por mis jefes en el trabajo, Señor. Para mí son mis jefes también en la iglesia, son Quique y Emma, y los bendigo, Señor. Bendigo sus vidas, bendigo la vida de mis pastores, de mis jefes en el trabajo. Bendigo lo que tienen, bendigo lo que hacen, Señor. Te pido, Dios, que tú les ayudes a hacer su trabajo correctamente. Te pido, Señor, que tú los liberes de toda clase de tribulaciones, de presiones, Señor, porque no es fácil estar en la cabeza. Y yo los quiero bendecir, Señor. Y te quiero pedir que me ayudes a sujetarme a ellos, Señor. Quiero bendecir, Señor, a mis profesores. Quiero bendecir a las autoridades de esta ciudad, de esta comunidad autónoma, de este país, Señor. Quiero bendecir a todos los que gobiernan sobre nosotros. Señor, no me importa si son de mi partido político, si son de otro partido político. No me importa si estoy de acuerdo con ellos, si lo hacen bien, si roban, Señor. Yo quiero bendecirlos, Señor, porque sé que están colocados por ti allí, Señor, en autoridad sobre mi vida. Señor, y quiero recibir de ellos lo que sea justo. Quiero recibir de ellos lo que tú tienes para darme, Señor. Y gracias, Señor, porque si no hubiera ninguna autoridad sobre mi vida, esto sería una anarquía, sería un desorden, Señor. Cada quien haría lo que quisiera. Pero por sobre todas cosas quiero darte gracias, Dios, porque tú estás por encima de todos, porque tú eres finalmente ante quien todos se van a tener que presentar. Yo también, Señor, para rendir cuentas delante de ti y ver qué he hecho yo con la autoridad que tú me has dado, en el ámbito en el que me la has dado, Señor. Por eso, Señor, quiero servir con temor. Quiero servir con temor de Dios. Quiero guardar tu palabra en mi corazón. Quiero
Señor, buscar tu consejo y despreciar absolutamente el consejo de los malos, de los que no buscan tu rostro, Señor, de los que no te consideran para nada. Señor, ayúdame a vivir siendo una persona sujeta, porque sé que los que se sujetan, Señor, verán bendición de ti, serán bendecidos por ti, Señor. Gracias, Padre amado. Esta mañana queremos adorarte, Señor. Queremos exaltarte, Dios. Queremos darte gloria. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Y en tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré. Señor, y queremos aprender a obedecerte en todas las circunstancias. Queremos aprender a obedecer a nuestras autoridades inmediatas, Señor, porque es fácil decir que te obedeceré a ti, pero no obedeceré a los hombres. Pero eso no es real, Señor. Tú me enseñas que obedeciendo a los hombres, yo también te estoy honrando a ti, Señor, sin importar qué clase de autoridad sean. Señor, yo quiero aprender, aún en las lecciones más difíciles, aún en las más dolorosas, quiero aprender a soportar la injusticia. Quiero vivir, Señor, perdonando a todos los que me han tratado injustamente. Quiero perdonar a aquellos que me ofendieron. Quiero perdonar a aquellos que me traicionaron, Señor. Aquellos que me infligieron castigos injustos, que me trataron de una forma que no era correcta, Señor. Hoy decido perdonarlos, Señor. Y te pido, Espíritu de Dios, que tú me ayudes a vivir cada día perdonando a los que me han tratado mal. Señor, ayúdame para que no aparezca el resentimiento, para que no se una el resentimiento, la venganza y la injusticia y den a luz en mi vida cosas terribles, Señor. Porque no quiero vivir con los cielos cerrados, porque no quiero vivir, Señor, sin experimentar que tú gobiernas sobre todo, sobre todas las áreas en mi vida, Señor. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo renuncio a vivir bajo un espíritu de rebeldía. Renuncio a vivir bajo un espíritu de desobediencia. Renuncio, Señor, a toda opresión demoníaca sobre mi vida. Y hoy decido guardar mi corazón en sujeción frente a toda autoridad que tú has puesto sobre mi vida. Hoy reconozco que son una bendición para mí, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, y quiero y escojo tu heredad, tu porción. Escojo vivir bajo tu amparo, bajo tu mano de poder, Señor, y no bajo autoridades
demoníaca sobre mi vida. Señor, me declaro libre de toda rebeldía. Me declaro libre del espíritu de Absalón, del espíritu de Judas. Me declaro libre de todo espíritu de desobediencia. Declaro libre mi corazón, porque la sangre de Jesús me hizo libre para perdonar, para vivir en libertad y nunca más volver a la esclavitud, Señor. Y en esta libertad yo quiero alabarte con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Tú me has hecho libre, Jesús, y a ti te alabaré. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Emmanuel. Dios con nosotros, nuestro Dios. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios y único Dios. Poderoso, tú eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Vamos, pueblo, alabemos al Señor. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Dios y único Dios, poderoso, tú eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios y único Dios, poderoso, tú eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Y único Dios, poderoso, tú eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Y único Dios, poderoso, tú eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Recibe todo el honor, toda la gloria al Señor, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres todo para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Familia, nos sentamos un momento, vamos a dar unos anuncios. Sí, eso es, se hizo la luz. Bueno, antes de dar los anuncios, queremos saber si hay alguien que nos visite hoy por primera vez, por favor. ¿Hay alguien allí? Muy bienvenidas, buenos días. ¿Qué más? Por aquí también. Muy buenos días, bienvenidos. Allí también, bienvenidos. Queremos tener un detalle con las personas nuevas que llegan siempre a la iglesia, entonces ahora se van a acercar los sugieres para invitaros a un café y tener un pequeño regalito que os queremos dar. Bueno, los anuncios de esta semana, ¿están listos o no? ¿Qué me dicen en proyección? ¿Sí? ¿Tenemos? Bueno, lo primero es que el sábado que viene tenemos Descubriendo la Verdad. ¿Tenemos el anuncio? Pum, pum. Bien, ahí está. Descubriendo la Verdad a las 6:30. ¿Quién tiene que venir a esta conferencia? Es una conferencia que hacemos solamente una vez al mes y es una conferencia que a nosotros nos gusta
que vengan todas las personas nuevas que han llegado a la iglesia durante el último mes. Pero no solo eso, sino que si tú quieres que algún amigo, algún familiar te acompañe o nunca ha venido a la iglesia, ese sería un buen primer día para venir a la iglesia. Porque nosotros les vamos a predicar el evangelio puro y duro. Es una conferencia de 1 hora donde vamos a hablar literalmente del plan de salvación de Dios para toda persona. Entonces, para nosotros es súper importante porque a veces encontramos que la gente no sabe si ha sido salva o no ha sido salva. Entonces, si tú tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud en ese sentido, necesitas escuchar esta conferencia. Sábado que viene a las 6:30 de la tarde, y sí rogamos mucha puntualidad, por favor, para que no haya desorden. Al siguiente sábado, sábado día 24, ya nuestros niños y jóvenes se habrán ido para el redil, pero nosotros tendremos reunión de matrimonios a las 8:30 de la tarde. También está mal puesto. Hoy vamos a cortar cabezas. Bueno, a las 8:30 de la tarde, reunión de matrimonios. Pues ¿quién puede venir a esa reunión? Los matrimonios. Vamos a tener un tiempito para hablar cosas que nos afectan a los matrimonios y después compartir un pica pica con todos juntos. Horarios especiales para la Semana Santa, para la Pascua que se acerca. A ver, tenemos en marzo, jueves 29, no habrá devocional. Esto está todo en el boletín, ¿de acuerdo? Pero es importante que vayamos recordando esto, porque si alguien viene el jueves, día 29, al devocional a las 7 de la mañana, pues lo más que va a poder hacer es tomarse un café con los del restaurante de abajo. Jueves 29 no hay devocional, viernes 30 no hay vigilia, sábado 31 no hay radicales, ¿de acuerdo? Pero domingo 1 de abril sí hay reunión en la iglesia, lo que no habrá es el curso de la sanidad por la tarde, ¿de acuerdo? ¿Por qué estos horarios especiales? Pues porque en esas fechas la gran mayoría de la iglesia estaremos en el redil. Entonces, creo que hay 75 personas ya anotadas para ir al redil. Espero que todos hayan pagado, y si no han pagado, que hoy paguen, porque si no les vamos a tener que bajar de la lista. 75, y me dieron plazas hasta 85, pero esas 10 plazas extras las tenemos en lista de espera. O sea que si tú quieres ir al redil y hoy me dices, Carlos, guardarme una plaza, yo te la guardo, pero tenemos que esperar que Madrid nos abra paso, porque está ahora mismo completo el redil. Está lleno, no, lo siguiente. Pero bueno, yo si tú quieres y anhelas ir al redil a disfrutar de ese congreso, yo te animaría a que te inscribas por fe. Y si luego no se obtiene tu plaza, pues no pasó nada, pero tú diste el paso de fe. Yo creo que Dios honra la fe y Dios respalda la fe. Jueves día 5 de abril, pues tampoco hay devocional, porque ese día se casa Quique Pavón y la mayoría de los que dirigimos el devocional, pues vamos a estar en la boda y no va a haber devocional aquí en la iglesia. Por favor, leer con atención esas fechas para que nadie se equivoque, y si hay alguna duda lo consultáis con vuestro líder. Que el Señor os bendiga. Nos vemos a las 3:30 para el curso de sanidad.